Eh, sí, FIE, ahí está, es exactamente ese, ¿ya? Ahí está en el chat el código de automatriculación para cualquiera en todo caso, ¿ya? Eh, bien, creo que está, el código de automatriculación está activo, porque yo lo he puesto para 2 o 3 semanas, pero si hay un problema me manda un correo. Ya conocen mi correo es jmiguel@uni.edu.pe. ¿Está bien? Un momentito. Bien. Entonces, eh, estábamos comentando de que en el Moodle, en, no sé si están viendo esto. Este es el Moodle y en semana 1 tienen ustedes el, las imágenes de la pizarra hidro y van a tener también un seminario que es un conjunto de ejercicios. Por favor, para lo de hoy día, bajen este seminario, ¿está bien? Es el último ítem que está dentro de la semana 1. Dentro de la semana 1, el último ítem que dice seminario conjunto de ejercicios, eso bájenlo, porque eso es lo que vamos a trabajar, algunos de los ejercicios. Ese ejercicio es este de aquí. Entonces ven, este es el archivo que tienen ahí, que es uno de, 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 de cosas de esta forma, no sé, algunos ejercicios. Ahora, vamos a ir aclarando de una vez. Eh, Profesor, sí, una diga. consulta. En la clase pasada mencionó que cuando se tiene que hacer operaciones como por ejemplo el 2x elevado al cubo con un x que estaba en aritmética de 4 decimales, lo que se hacía era operar uno por uno, o sea, las multiplicaciones se hacían uno por uno. Sí. En caso de que se tenga Vamos a ver si que, hay algo aquí similar. mi pregunta es, en caso de que se tenga que hacer en programación, se puede, o sea, es válido poner, por ejemplo, exponente, una función que haga la exponencial, o se tiene que hacer la multiplicación uno por uno también. Disculpe, voy a poner otra cosa. No he entendido bien su pregunta. ¿Podría repetirme, por favor? Ok, en la clase pasada ¿De indicó qué que habló? cuando se me escucha, Bueno, no estoy escuchando. Eh, profesor, Vamos a empezar a trabajar en esto. Cualquier momento me interrumpen. No escuché, no entendí bien lo que me Creo estuvo que el profe no te comentando escucha. compañero. ¿me escuchan ahí? Vamos a Yo sí te escucho, pero el profe no le escucha. trabajar lo siguiente. El profesor creo que no te escucha. Aquí Ah, hay un seminario de ok, ok. ejercicios Nadie y nos escucha, creo. durante las prácticas, que son 5, se ponen preguntas de verdadero o falso o preguntas de cálculos simples, como esta de aquí. Eh, entonces, eh, un aspecto que yo no definí ayer es el caso del error relativo. Entonces vamos a, a ver el error relativo. Espérese. Aquí. Ajá. Falta uno.
Bien, voy a borrar esto porque esto lo estuve manteniendo para la clase de ayer y vamos a... Esta clase precisamente es la que hemos puesto, la que he puesto como imágenes en el Moodle. Estoy borrando. Bien. Y ahí tenemos el inicio. Bien, dos aspectos que tenemos nosotros son los siguientes. Uno que ayer ya me olvidé, que es el concepto de error, que habíamos dicho que era igual a x menos nu, menos el valor exacto. Entonces, el error es lo que tenemos este concepto. Y observen que este concepto está hecho en la base de que nosotros tenemos una aproximación. Lo que se quiere, muy rara vez vamos a poder encontrar el error exacto. Mayormente, lo que se hace es una estimación del error. Y la pregunta fundamental es, ¿cuánto me estoy equivocando al conseguir este error? ¿Ya? Entonces, eso es lo principal. ¿Cuánto nos equivocamos al considerar esto como el error o como este valor como una aproximación a un valor nulo? El otro aspecto es el error relativo, que es una figura muy similar, y error relativo o también llamado porcentual. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que, por ejemplo, vamos a ilustrar con un ejemplo. Yo puedo medir un largo de un aula. Largo de un aula, y digo largo de un aula es 10 metros, 10 más menos un metro. Más menos un metro. Entonces, quiere decir de que el error es un metro, que el valor exacto está entre 9 y 11. Entonces, esa es nuestra medida, es un intervalo donde podemos decir. Ahora, en esto, yo puedo decir distancia pabellón Q al pabellón central es igual a 1000 más menos un metro. Entonces, el error absoluto en ambos casos es un metro, pero relativo a las cantidades que se están midiendo, estamos de acuerdo de que
el segundo es una muy buena aproximación, mientras que la tercera no es tan buena. Entonces, ahí surge el término de error relativo. El error relativo es igual al error absoluto x menos nu sobre valor absoluto de nu. Entonces, y cuando este error relativo es multiplicado por 100, se dice que es un error porcentual. Error porcentual. Por ejemplo, anteriormente decimos el error relativo sería igual a, en este caso, en el aula, sería 1 dividido entre 10 y esto multiplicado, 1 entre 10 que sería 0.1 o multiplicado por 100 me da igual a 10%, ¿no? Entonces me estoy equivocando en un 10% en este caso. En el segundo caso me estaría diciendo error relativo 2 es igual a la diferencia también es 1 entre 1000 y esto está multiplicado por 100 y ese es un décimo, o sea, esto es igual a 0.1%. Entonces, ustedes dicen que el error es del 0.1% en el segundo caso, pero eso es conforme a un error relativo. Ese es un concepto que no tuvimos. Bueno, el seminario de ejercicio lo están viendo. Entonces, No, profesor, no por se ve el favor, seminario, se ve la ver pizarra. la pregunta número 1 y vamos a ver el número 2. No se ve la pizarra, Esta de profe. aquí está relacionado con uno de los teoremas que nosotros trabajamos, es la aproximación de Taylor, que no habíamos comentado ayer. ¿Alguien quiere hablar? Profesor, disculpe, ¿nos Vamos a dejar escucha? esto. Profesor, disculpe, ¿nos escucha? Disculpe. No, no estoy escuchando. Dice que están hablando y no lo escucho. ¿Alguien hable? Profesor, ¿nos A escucha? ver. Profe, ¿nos escucha, por si ¿Escuchan? acaso? ¿Me escuchan, por favor? Sí, sí le escuchamos, pero Yo no creo los que estoy usted... escuchando a ustedes. Bien, dice que sí, me escuchan, nosotros sí, pero yo no los escucho a ustedes. A ver, vamos a ver qué pasó con mi audio. A ver, ahora. A ver, profe, ¿nos escucha? ¿Nos escucha, profe? Un momento. Ustedes tienen desactivado su audio, parece. Profesor, nosotros sí lo escuchamos a usted. No sé si nos escucha usted. Alex Sacaco está hablando. Diego Estefano Pauco está hablando. Yo Sí, no ¿nos los escucha? escucho. Voy a ver si hay algo que pueda hacer acá. No los escucho. A ver, todos reactiven su audio. Profesor, ¿nos escucha?
quiero escuchar, profe. Profe. Escucha, profe. Profe. Voy a No nos oye, creo. reiniciar mis parlantes, ¿ya? No nos oye. Eviten esos comentarios, amigos. Sí, la clase está siendo grabada. Sí, por favor. Ah, ya. ¿Ahora? ¿Se escucha, profe? Ahora sí, profesor, ¿nos escucha? Profe. ¿Me se escucha? Están hablando, pero no los escucho. Doctor. Pero van a decir ¿Qué fue? cosas No, sobre no escucho a ninguno de ustedes, ¿ah? De repente tiene el volumen bajado. Ya. que siga. Compañeros, ¿me escuchan? Sí, sí se te escucha, compañero. El profesor Sí, les está sí, sí, enviando, sí se escucha. el profesor les está enviando mensajes a ustedes. No. No, solamente a ti parece, por Sí. el chat privado. Dice que va a cambiar el micrófono. Ok. Ya. Porque me parece ahora tampoco se le escucha a él.
Compañeros, Pasó. Bien, ¿me escuchan ahora? Sí, lo escuchamos, profe. Sí, profe. Sí, profesor, sí se le escucha. Ya, perfecto. Ahora sí, yo también lo estoy escuchando a ustedes. Entonces, voy a ponerme como anfitrión. Vamos a empezar. Bien, vamos a compartir entonces lo que teníamos. Teníamos la pizarra hidro ahí y habíamos comentado acerca de... Profesor, disculpe, tiene que iniciar la grabación nuevamente. ¿Verdad? Vamos a empezar la grabación también. Ya, habíamos dicho de que estamos trabajando en la pizarra hidro y estamos acá. Luego pongo los ejercicios. Uno de los aspectos importantes que lo voy a discutir en la clase teórica es el teorema de Taylor. Teorema de Taylor nos dice si f es continua n veces continua
y diferenciable n veces, entonces es posible en una vecindad de un punto A el siguiente desarrollo. Vecindad significa, es una palabra en general matemática que puede significar un intervalo, o que puede significar un conjunto, o puede significar un cuadrado en el sentido bidimensional. Entonces, f de x más f de a más h, en un punto A, f de a más h es igual a f de a más f' de a por x menos a más f segunda de a sobre 2 factorial x menos a elevado al cuadrado más f tercera de a sobre 3 factorial x menos a al cubo. X menos a elevado al cubo más, en fin, una serie de elementos. Este es el teorema de Taylor. Una forma es el teorema de Maclaurin. El teorema de Maclaurin dice que A es igual a 0. Entonces el teorema de Maclaurin o la serie de Maclaurin se define como f de a más h, o en este caso f de h sería, vamos a ponerle f de x igual a f en 0 más f' en 0 por x, vamos a ponerlo, aquí es f, más f segunda en 0 sobre 2 factorial x elevado al cuadrado más f tercera en 0 sobre 3 factorial x elevado al cubo más f cuarta en 0 sobre 4 factorial por x a la cuarta más así. Entonces esa es la serie de Maclaurin. Entonces esto vamos a tener, este es el segundo teorema, o uno de los teoremas más importantes que tenemos en las matemáticas. Ustedes ya lo han visto, este desarrollo. Su objetivo, y es un teorema netamente de los métodos numéricos. Cuando lo han hecho en sus cursos previos de matemáticas, el teorema de Taylor, tienen que haber reconocido que el objetivo es reemplazar a una función por un polinomio. Entonces, lo que hace es aproximar a una determinada función mediante un polinomio. Por ejemplo, serie de Maclaurin
serie de Maclaurin para f de x igual a e a la x. Digo e a la x porque todas las derivadas, ya que f derivada k de x es igual a e a la x, y por lo tanto, lo cual implica que f k de, por ejemplo, en 0 sea igual a 1, y por lo tanto e a la x se puede establecer como 1 más, ¿no es cierto?, más f, como todos son 1, más x al cuadrado sobre 2 más x al cubo sobre 3 factorial más x a la cuarta sobre 4 factorial más, en fin. Entonces, esta es la representación en series de Taylor de e a la x. Entonces, ahora nos vamos a ver qué es lo que pasó con nuestro ejercicio, el ejercicio que les había pedido. Voy a sacarlo, voy a ponerlo 21. Ya, entonces, no sé si están viendo el archivo, PDF. ¿Están viéndolo? No, profe, no se ve. Profesor, Solo se ve la pizarra. No Ya, se ve. Vamos a compartir entonces esto. Voy a dejar de compartir y vamos a compartir esto. Ahora sí, ¿no es cierto? Ahora sí, ¿no? Sí, profe. Bien. Sí, profesor. Observen. Aquí ustedes tienen un ejercicio en este seminario donde les piden evaluar f en 0.01 y p de 0.01, usando 6 cifras con redondeo, o sea, aritmética de 6 dígitos. Aritmética de 6 dígitos, y donde p es una aproximación de AF de X de grado 4, bueno, ahí ha puesto de grado 2, como lo que están viendo, desarrollando alrededor de X igual a 0, o sea, con serie de Maclaurin. F de X es E a la X menos 1 menos X sobre X cuadrado, y P de X es igual a 1 medio más X sexta más X cuadrado sobre 24. Entonces, ahora sí voy a dejar de compartir esto y voy a compartir la pizarra hidro. Entonces, observen, f de x es igual a f de x es igual a e a la x menos 1 menos x sobre x elevado al cuadrado. ¿Está bien? Y
nosotros vamos a hallar el nu. El nu, que es el valor exacto. El nu, utilizamos la calculadora, entonces es E, entonces esto es igual a E a la 0.01, 0.01 menos 1 menos 0.01 dividido entre 0.01 elevado al cuadrado. Entonces, esto lo vamos a hacer con todas las cifras decimales que nos proporciona la calculadora. Entonces decimos 0.01, entonces esto es la exponencial a la 0.01 menos 1, y esto divide, un ratito, menos 1 menos esto, y esto está dividido entre 0.01 al cuadrado. Y esto me da 0.50 16 70 84 16. Cuando trabajamos aquí, estamos dando el valor exacto. El valor exacto estamos asumiendo que es lo que nos da la calculadora que estamos usando. Entonces, tenemos este valor que es el valor exacto. Y otra cosa más, si nosotros reemplazamos esto en e de x, vamos a calcular lo siguiente, esta parte de aquí. Y yo digo lo siguiente, que f de x es aproximadamente igual, vamos a poner aproximadamente igual, esta es una aproximación, y en vez de e de x, yo pongo este resultado que hemos encontrado acá. 1 más x al cuadrado entre 2 más x al cubo sobre 3 factorial más x a la cuarta sobre 4 factorial y más otros términos. Sería más x quinta sobre 5 factorial, etc. Entonces, eso es e a la x, y aquí tomaríamos menos 1 menos x, y esto dividido entre x elevado al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, observe, yo digo que f de x es aproximadamente igual a esto, porque no estoy tomando todos los elementos de la serie de Taylor o de Maclaurin. Entonces, esto es menos x. Si nosotros observamos en esta expresión, nosotros podemos decir que 1 más x menos 1 menos x se cancela, ¿no es cierto? Y entonces f de x es aproximadamente igual a lo siguiente. Esto es igual. X cuadrado entre 2 entre x cuadrado me da 1/2. Luego aquí tendríamos x cubo entre x cuadrado, x entre 3 factorial, más x entre 6. ¿No es cierto? Y el último sería 4 factorial, 3 factorial es 6, 6 por 4, 24. ¿No es cierto? 6 por 4, 24. Más
x al cuadrado entre 24, ¿cierto? Entonces, esa es la aproximación. Y si ustedes observan, esta aproximación es precisamente el P de X. La idea es evaluar con aritmética de 6 dígitos ambas cantidades. Y nosotros arrimamos esto y decimos lo siguiente. Profe, disculpe una pregunta. ¿Y Sí. por qué solamente hasta el término 4? O sea, ¿por qué no el término? Porque el problema me dice lo siguiente. Me da una función f de x y un polinomio p de x. O sea, fíjese su PDF. Dice usando con 6 cifras con redondeos, donde p de x es la aproximación de Taylor a f de x de grado 2 desarrollado alrededor de x igual a 4. Pero para obtener el polinomio de grado 2, yo tengo que desarrollar hasta la potencia cuarta en el desarrollo de Taylor. Esto es lo que les han dado como dato, ¿no? ¿Está bien? Entonces, yo veo de que P de X es una aproximación a F de X, donde para E a la X he tomado hasta la potencia cuarta, y de esa manera el polinomio que me está resultando es un polinomio de grado 2. ¿Comprende? ¿Está bien? O sea, en todo caso se tiene que desarrollar y el polinomio final que viene a ser el P de X tiene que ser del grado que le dan, ¿verdad? Claro, es el de grado 2. Gracias, ¿no? gracias. ¿Está bien? Bien, entonces ahora empezamos. Vamos a evaluar f de x, f de 0.01 con aritmética de 6 dígitos. Entonces, y digo yo, f de x, f de 0.01, también es aproximadamente, por supuesto, o sea, vamos a ponerle igual nada más, no hay problema. Un cociente que es e a la potencia 0.01 menos 1 menos 0.01, todo dividido entre 0.01 elevado al cuadrado. Y de lo que vimos ayer, tenemos que tener un poco de cuidado cuando hacemos estas evaluaciones. Entonces, primero hacemos e a la 0.01. Entonces, yo digo lo siguiente: e a la 0.01 me da, según mi cálculo, 1.0100167. ¿Está bien? Menos 1 menos 0.01 dividido entre 0.01 elevado al cuadrado. Ahora, pero aquí nosotros nos recordamos, ha dicho aritmética de 6 dígitos con redondeo: 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, hubiese dado lo mismo. Entonces quiere decir de que aquí solamente puedo considerar estos valores, ¿no es cierto? Entonces aquí yo digo, esto es igual menos 1, 1.00, 1.01, 005 menos 1. De todas maneras me da vamos a hacerlo nuevamente. Los dos primeros me dan 0.01005
menos 1. Aquí no hay que desdeñar nada. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en aritmética de 6 dígitos. Bien, 1, 2, 3, 4, 5. No, es 1, 2, 3, 4. Solamente tiene 4 dígitos, porque acuérdense que es a partir de las primeras cifras significativas. Menos 0.01. Así es, sobre 0.01 al cuadrado. 0.01 al cuadrado, que me da 0.0001. Así es, ¿no es cierto? 0.001. Entonces, esto de aquí es igual, vamos a movernos un poquito más a la derecha. Es igual a 0.0 del 0,1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 sobre 0.1, 2, 3, 1 o 10, digamos. Y esto evidentemente es un medio, o sea 0.50. Completamos los 6 dígitos, 2, 4, 6. Entonces, si ustedes observan, con aritmética de 6 dígitos nos sale esto. Observen que con respecto al valor exacto fue 0.50167084 y vemos de que está alejado. Entonces, esto es f de 0.01. Esta es la función. Nosotros hemos evaluado el x. Entonces, veamos quién es p de x. P de 0.1. 0.01. Según el desarrollo que hemos encontrado, es un medio más 0.01 dividido entre 6 más 0.01 elevado al cuadrado sobre 24. Entonces, esto es igual a 0.5 más 0.01 entre 6 dividido entre 6. Y esto me está dando 0.12 16 6 6 6 6 6 6 7, digamos, ¿no? 6 6 6 6. Pero en aritmética de 6 dígitos vendría a ser 1 2 3 4 5 6. O sea, hasta aquí. Y este es un 7, porque me ha dicho con redondeo. A ver, 2, 4, 6. ¿Está bien? El último viene a ser, vamos a dar 0.01 al cuadrado. Aquí no hay problema en el cuadrado porque no va a traspasar los elementos, dividido entre 24. ¿Está bien? Entonces, 0.01 elevado al cuadrado me da 0.001. Entonces, como antes, ¿no? Entonces, estamos todavía y nosotros dividimos esto entre 24. Y esto me está dando 0. Vamos a poner el resultado que me ha dado acá. 0.1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 6, 6, 6, 6, 6,
Entonces, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aquí ponemos el 7. Entonces, hacemos las sumas. 0,5 aquí en forma parcial, más 0.0016, 1, 2, 3, 7. Los dos primeros me dan 0.5016, 66, 2, 4, 1, 3, 6, 7. Eso es lo que me da. En aritmética de 6 dígitos sería 2, 3, 4, 5, 6. O sea, hasta aquí nomás 7. Observen que yo hago las sumas también de izquierda a derecha. Más 0. ¿Cuántos ceros hay aquí? 5, 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y luego es 41, 3, 6, 7. ¿Está bien? Entonces, yo tengo que sumar esos dos. 0.501667 más 0.1234, 41, 3, 6 y un 7. Entonces, esto me da igual a 0. Voy a poner en la parte de abajo. 0.50 167 711 667. Entonces, como es aritmética de 6 dígitos, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta aquí. 50, 16, 77. 50, 16, 50, 16, 71. Es un solo 1. 50, 16, 71, 16, 67. Es conveniente que ustedes también lo hagan. Entonces, tenemos 4 dígitos, los 6 dígitos. Entonces, eso es lo que nos obtenemos como resultado. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo? Si observan este valor, si lo redondean a 6 dígitos, 50, 16, 70, 84. Sería 50, 16, 71. Exactamente igual, ¿no? Si es que nosotros redondeáramos este valor. Y aquí ustedes se pueden preguntar, ¿no? ¿Cómo? ¿No es que el polinomio representaba una aproximación a la función f de x? Sí, es cierto. Es cierto que representa una aproximación. Entonces, ¿cuál ha sido el problema aquí? ¿Alguien me puede decir? Bueno, el problema lo están viendo, viene desde las series de Taylor. Las series de Taylor son funciones de esta forma, en la cual el denominador es un factorial. Y entonces, cuanto más grande es el factorial, el término que ustedes están haciendo, que están dividiendo, es cada vez menor, ¿correcto? Entonces, quiere decir de que contribuye menos. Observen, aquí lo vemos, ¿no? Estos 3 términos, está contribuyendo menos. Si ustedes observan, yo podría decir aquí, en el segundo caso, el primer término que no se está considerando de la serie de Taylor
de Taylor es ¿cuánto? La serie de Taylor es x cuadrado, x cubo, x cuarta, x quinta sobre x cuadrado va a ser x cubo. X cubo sobre 5 factorial, ¿no es cierto? Quiere decir que en nuestro caso, el término no considerado es 0.01 elevado a la potencia 5 dividido entre 5 factorial. Perdón. Vamos a ver si podemos. Es igual a vamos a poner mejor así. Bueno, no importa. 0.05 a la quinta, ¿no? Al cubo es. Al cubo sobre 5 factorial es 120. Entonces observen que lo que obtenemos es 0.01 elevado al cubo entre 120, que me sale 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y aquí recién 8, 3, 3, 3, 3, de esta forma, ¿no? Es aquí 8. Entonces, observen, en la segunda aproximación, nosotros decimos el término que no consideramos, el primer término que no estamos considerando, no afecta a las 6 primeras cifras decimales, lo cual significa que las 6 primeras cifras decimales se van a definir mediante los 3 primeros términos de la serie que hemos encontrado, ¿correcto? Esto es algo característico de las series de Taylor, y por eso es que es bastante usado o bastante popular, porque sencillamente es suficiente, pocos términos para obtener una muy buena aproximación, como ustedes están viendo aquí, ¿no? Entonces, la razón de por qué cuando una serie de Taylor o un polinomio que se ha obtenido a través de una serie de Taylor es mejor que en la evaluación de la función misma, ello se debe fundamentalmente a que el término que no se está considerando contribuye muy poco al desarrollo, ¿no? O sea, al cálculo que nosotros estamos efectuando. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, esto es con respecto a este ejercicio 2. Veamos. Por eso es que decía, ¿no? Son los 6 cifras con la aproximación de Taylor de grado 2. ¿Cuál de las dos evaluaciones da el mejor valor? ¿Cuál y por qué? En realidad,
las preguntas siempre son, ha sido aquí un poco incompleta, ¿no? ¿Cuál da el mejor valor? Y explicar, ¿no? Explicar por qué este polinomio es un mejor valor que este. Usando, por supuesto, aritmética de 6 cifras, ¿no? Este de aquí es aritmética también de 3 dígitos y queremos evaluar esto. Y vamos a evaluar esto como hemos hecho ayer y vamos a ver cuál es el valor exacto. Este es x cubo menos 6.1 x cuadrado más 3.2x más 1.5 en x igual a 471, aritmética de 3 dígitos. Y también pide con truncamiento en cada paso, hallar error relativo, hallar, usar redondeo en cada paso. Ahí está diciendo cómo se debe de trabajar. Profesor, disculpe. Sí. En la pregunta 2, sobre la pregunta, ¿cuál de las dos evaluaciones da el mejor valor? ¿Cuál era el resultado? ¿Qué evaluación daba un mejor? Porque su valor era mayor. No, mire, observe, vamos a dejar de compartir esto y veamos nuevamente la pizarra hidro. Con la evaluación F en 0.01 hemos hallado 0.50. Sin embargo, el valor exacto nu es 0.50, 16, 70, 84, 16, con las cifras decimales que me da la calculadora. ¿Está bien? Y con aritmética de 6 dígitos, reemplazando aquí paso a paso, me da 0.50. Con respecto al polinomio, yo evalúo término por término y me está dando 0.50, 16, 71, que es prácticamente el mismo valor que el valor exacto cuando usted lo redondea, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál de las dos formas de evaluar da el mejor valor? Es el polinomio, que es la aproximación que nosotros hemos obtenido a partir de la serie de Taylor. Y ahora, la siguiente pregunta es, ¿por qué, si este polinomio constituye una aproximación en la función, por qué es que da el mejor valor? Eso les acabo de comentar que es debido a que nosotros hemos transformado esta función en un polinomio y el término que nosotros dejamos de considerar, porque hay un término que estamos dejando de considerar, series de Taylor es una aproximación, es x cubo sobre 5 factorial. Y si usted evalúa en 0.01, lo que estamos dejando de considerar es esto. Pero lo que dejamos de considerar aquí no afecta a las 6 primeras cifras decimales. O sea, no las afecta. Tal vez a la sexta cifra podría afectarla, evidentemente, ¿no? Ahora, ustedes dirán, ¿y qué pasa con los demás términos? El otro término que no hemos considerado, por ejemplo, sería el siguiente, pero va a ser 0.01 elevado a la cuarta sobre 6 factorial, que sería 720. ¿No es cierto? Y esto es igual a 0.0401 a la cuarta sobre 720, y esto le sale 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y aquí sale 1, 13, 8, 8, 8, ¿no? Entonces, observen, es peor, porque este no considera a las 10 primeras cifras decimales, no afecta. Y así sucesivamente, los siguientes elementos de la serie de Taylor ya van a ser tan pequeños que no afectan a las primeras cifras decimales. Esa es la razón por la cual a partir de aquí nosotros podemos decir, bueno, este polinomio va a definir estos 3 términos, las 5 o 6 cifras, primeras cifras decimales.
por eso es que resulta esto, ¿no? Aquí ha habido una truncación porque no hemos tomado probablemente suficientes números del 0.01, ¿no? Entonces, y ese es el resultado que nos está dando. Este es un cálculo con la exponencial, no como una exponencial desarrollada, sino como el número e. ¿Correcto? ¿Está claro? Sí, profesor. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces, eso es en realidad, cuando se hacen las preguntas en las prácticas o en los exámenes, después, esta es una pregunta típica, ¿no? ¿Cuál de ellos da el mejor valor? Y explique por qué. El explicar por qué es la parte que acabamos de hacer, ¿no? Bien, en el otro problema, vamos a desarrollarlo. Aquí tenemos un p de x igual a x cubo menos 6.1x al cuadrado, x al cuadrado más 3.2x más 1.5. Entonces, vamos a desarrollarlo, pero vamos a poner unas cositas así. 1. Y aquí, de esta forma. Y aquí vamos a poner x cubo, los términos. Aquí el otro, menos 6.11 x al cuadrado, 3.2 x 1.5 aquí y el total. Aquí vamos a poner exacto. Aquí redondeo. Y aquí truncación. Entonces, vamos a calcular cuando x es igual a 4.71 y aritmética de 3 dígitos, dice. ¿Está bien? La clase que hemos visto ayer, tenemos que evaluar primero el polinomio y eso no va a ser ningún problema. 4.71, vamos a poner el resultado cubo menos 6.1 por al cuadrado más 3.2 por esto más 1.5. Esto me sale ¿cuánto sale? Disculpen. 4.71 menos 14.263899. Ese es el valor que me está dando en forma exacta. Esto de acá lo voy a llevar acá. Entonces, ese es el valor exacto. No voy a calcular aquí los x cubos, etcétera, ¿no? Entonces, digo 4.71, el primer cálculo es 4.71 al cubo. 4.71 elevado al cubo. Observen como ayer, esto es 4.71 por 4.71
4.71 por 4.71. Y esto es igual a 4.71 al cuadrado, que me sale 22. O sea, esto de aquí es 1841. 1841 por 4.71. Si estamos haciendo redondeo, vamos a ponerle aquí como título. Bueno, acá. Redondeo. Esto de aquí es igual a 22.2 por 4.71. Observen, ¿no? Entonces, 22.2 por 4.71 me da sencillamente 104.562. 104.562. Pero como es aritmética de 3 dígitos, esto me da sencillamente 105. Observen. Entonces, observen de que si ustedes hubiesen calculado 4.71 elevado al cubo, esto les da 4.71 sencillamente elevado al cubo, me sale 104.48. 104.48711. Y si hubiesen dicho, estamos haciendo con redondeo, le saldría 104. Y con truncación también le saldría 104. No habría diferencias. Pero como nosotros sabemos, tenemos que hacerlo en forma de uno en uno. Entonces aquí ustedes están viendo la importancia de hacer la evaluación de izquierda a derecha. Entonces ese es con redondeo. Ahora, con truncación, vamos a ponerlo aquí, con truncación, vamos a tener 4.71 elevado al cubo es igual a 471 vamos a ver 471 por 471 por 4.71 por 4.71 y eso es igual 22.1841. Para mí va a ser 22.1 nada más, porque es con truncación por 4.71. Y eso me da 22.1 por 4.71. Me da 104.09. 104.09. Entonces es solamente 104. ¿Está bien? Observen, los resultados son algo diferentes. Entonces aquí podemos poner 105 y aquí ponemos 104. Entonces, menos 6.1x cuadrado. Vamos a hacer también por redondeo. El signo no lo voy a usar por ahora. 6.1x al cuadrado. En forma similar a lo anterior, esto es 6.1 por 4.71
por 4.71. ¿Está bien? Y esto es igual a 6.1 por 4.71. Y esto me da 28.731. 731. Y por supuesto de que aquí con redondeo será sencillamente 28.7 por 4.71. Y eso me da igual a 28.7 por 4.71, que me da 135.177. Pero como es aritmética de solamente menos 135. Entonces aquí tenemos menos 135. Y con truncación es 6.1 x al cuadrado, o sea, se hace lo mismo, x cuadrado igual a 6.1 por 4.71. Ay. Cuadrado igual a 6.1 por 4.71 por 4.71. Y esto es igual a 6.1 por 4.71 me da 28.731 como antes. Entonces esto es 28.7 por 4.71 por 4.71, y esto también me va a dar 135, ¿no? Como antes. 28.7 por 135, 177. Entonces aquí también es menos 135. Enseguida vemos que es 3.2. Esto de aquí es con truncación. A ver, con redondeo. 3.2 por 4.71. 3.2 por 4.71. Esto me está dando 15.072. ¿Está bien? Entonces, como es una sola operación, ya sea con redondeo, vamos a tener aquí, ¿cuánto? Con redondeo será 15.1. ¿Está bien? Y con truncación será, perdón, aquí deben de corregirme, es 15. Y aquí es 15.0. Y luego tenemos el 1.5. 1.5, 1.5. Entonces sumamos todos los valores y vamos a sumarlo, pero tienen que tener cuidado con la aritmética de 5 dígitos. 105 menos 135, eso me sale menos 30. Más 15.1 me sale menos 14.9. Todavía estamos. Y más 1.5, más 1.5. Y esto me sale menos 13.4. Menos 13.4. Y con truncación nos está saliendo
104 menos 135, que me sale igual a menos 31, más 15, más 1.5. Y eso sale menos 14.5. Menos 14.5. Menos 14.5. Observen que el valor exacto es menos 14.263899. Y aquí me está saliendo menos 13.4, que está más o menos alejado, y este también está más alejado. Observen que la truncación me dio un valor mayor que el valor exacto y redondeo un valor menor que el valor exacto. O sea, no siempre nos va a dar el menor o el mayor. ¿Está bien? Entonces, aquí podríamos hallar los errores relativos porque tenemos los valores exactos, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner por acá. Aquí. No, vamos a continuar, vamos a hacer algo mejor, ¿ya? Ustedes pueden calcular los errores relativos y vemos que de todas formas la cosa no es tan buena, no pinta en forma adecuada, o sea, no son buenos valores. Entonces, y esto tiene que ver con la evaluación de polinomios. Entonces, nosotros nos podemos preguntar, ¿hay alguna otra forma como nosotros podamos evaluar esto? ¿Se acuerdan que el día de ayer evaluamos una diferencia de dos radicales y nos dimos cuenta de que el problema de pérdida de dígitos significativos se debía a que estábamos restando dos cantidades muy similares, dos cantidades casi iguales? Entonces, con ello lo que hacíamos era perder cifras significativas. El problema siempre va a estar cuando nosotros perdemos cifras significativas. Entonces, ¿por qué perdemos cifras significativas aquí? Esa es la primera pregunta. La respuesta está en que nosotros evaluamos x cubo y los dos primeros términos, tanto x cubo como 6.1x al cuadrado, se vuelan todos los decimales, o sea, no queda nada de decimal para considerar. Por supuesto que eso también porque hemos elegido una aritmética de 3 dígitos que no admite números muy grandes, ¿no? Entonces, ahí tenemos 3.2. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? El problema es el elevar al cubo, el problema es el elevar al cuadrado. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Vamos a usar paréntesis. Los paréntesis son usados como en el computador y en todo sitio para significar una regla de precedencia. Entonces, yo voy a poner p de x es igual a x cubo, como ya teníamos antes, menos 6.1 x al cuadrado más 3.2x más 1.5. Voy a decir de que eso es igual a lo siguiente. Como no quiero elevar x por x por x, voy a factorizar el x y todos deben de estar de acuerdo con esto, que multiplica a x al cuadrado menos 6.1x más 3.2 más 1.5. Es lo mismo, ¿no es cierto? Pero ahí también tenemos el x al cuadrado. Entonces yo puedo decir
que el polinomio se puede escribir de esta forma: x menos 6.1 más 3.2 más 1.5. Quiere decir de que la evaluación va a ser de acuerdo a esto de aquí. Ahora, entonces veamos. Vamos a usar con redondeo. Nueva evaluación con redondeo. Entonces, lo primero que tengo que hallar es lo que está más interno. X menos 6.1, que sería igual a 4.71 menos 6.1. Ambos son en 3 dígitos. 4.71 menos 6.1 me está dando menos 1.39. Menos 1.39. Observen, esa es aritmética de 3 dígitos. Más aún, al hacerlo de esta manera, nosotros no estamos perdiendo nada. ¿Por qué? Porque coincide con el valor exacto. Entonces, luego este resultado tenemos que multiplicarlo por x. Entonces, decimos x por x menos 6.1, que es el polinomio, es igual a 4.71 por mi resultado, que es menos 1.39. Entonces, esto es igual menos 6.5469. Pero como estamos usando aritmética de 3 dígitos, entonces este 4 se convierte en 5, menos 6.55. Entonces tenemos x menos 6.1. Y luego tenemos x menos 6.1 más 3.2, que es lo que falta del polinomio, ¿no es cierto? Entonces, esto es igual a menos 6.55 más 3.2. Y esto me da menos 6.55 más 3.2. Me sale menos 3.35. Menos 3.35 según la calculadora. Y observen, nuevamente el resultado es exacto. Y ahora decimos que viene a ser, entonces ya sumado, x menos 6.1 más 3.2 de esta forma. Esto será igual a 4.71 por menos 3.35. Y esto es igual a 4.71 por 3.35 con el signo cambiado. Me sale menos 15.7785. Pero como es con redondeo, aquí será menos 15.8 con 3 cifras. ¿Está bien? Y por último, el polinomio mismo, x menos 6.1
más 3.2, ¿no es cierto? Más 1.5. Esto es igual a menos 15.8 más 1.5. Menos 15.8 más 1.5 me sale menos 14.3. Observen, si ustedes redondean esto a 3 cifras, me está saliendo el valor exacto prácticamente, ¿no es cierto? Veamos qué pasa con truncación. Neoevaluación con truncación. Nuevamente, x menos 6.1 es igual a 4.71 menos 6.1. Aquí es exacto, entonces es menos 1.39. Ahí no hay problema. En x, por x menos 6.1, ahí sí tenemos problema, porque es igual a 4.71 por menos 1.39. Y esto es igual a 4.71 por 1.39. Y esto me sale 6.5469. Entonces esto es menos 6.54. O sea, aquí hay una diferencia, pero observen, estamos con los cifras decimales, no estamos trabajando con números altos en los cuales se pueda perder los dígitos significativos. Luego, x menos 6.1 más 3.2. Esto es igual a menos 6.54 más 3.2 menos 6.54 más 3.2, y esto me da menos 3.34. ¿Está bien? Y luego, nuevamente, x que multiplica a x a x menos 6.1 más 3.2 de esta forma, ¿no? Y este es igual a 4.71 por menos 3.34. Y este es igual a menos 15.73, en fin, 7 nada más, ¿no es cierto? Y por último, decimos lo último, x menos 6.1 más 3.2 más 3.2 más 1.5. Y ese es igual a menos 15.7 más 1.5. Y esto me sale menos 14.2. Si ustedes observan, si ustedes truncan, solamente sobrevive el menos 14.2. Prácticamente hemos encontrado los valores exactos, casi exactos en cada caso, ¿no? El 1
eh, eh, redondeado a un solo dígito decimal y el otro redondeado o mejor truncado a un solo dígito, ¿no? En la respuesta final. Yo prefiero usar aritmética preferimos llamar aritmética de 3 dígitos, 4 dígitos, para trabajar tanto con las cifras decimales como las enteras. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, los números en el computador no se trabajan como 14.3, por ejemplo, se trabaja como 0.143 por 10 al cuadrado. Se utiliza el exponente en la representación de números reales, ¿correcto? ¿Qué más nos enseña este ejercicio? Este ejercicio nos enseña de que en algunas ocasiones, no voy a decir en todas las ocasiones, es posible hallar una forma alternativa de hacer la evaluación de los polinomios de manera de que nos resulte un valor más exacto. Y observen de que cuando nosotros hallamos una expresión, debemos encontrar una expresión que sea matemáticamente equivalente a la anterior, como esto de acá, ¿no? O sea, esta es otra forma de escribir el polinomio, en base a que hemos visto este tipo de que hay un problema. Veamos nuevamente nuestro seminario. Menos 13, 4, menos 13, bueno, eso es lo que hemos encontrado. Veamos. Esto le voy a dejar, por favor, me hacen recordar en la clase del día lunes para ilustrar cómo se resuelve este problema, ¿ya? Porque esto tiene que ver con la serie de Taylor. Vamos a tratar de hacerlo a primera hora. Ayer, lamentablemente, no hicimos serie de Taylor. Esto son cosas bastante simples. Esto también es serie de Taylor. Nada más, ¿no? O sea, estos van a hacerse, se va a aclarar esto. Este de aquí no está definido para x igual a 0, pero tiende hacia menos un tercio. Probablemente esto se hace con el teorema de Hospital, ¿no? Entonces, mediante Hospital se puede probar de que esto se acerca a un tercio. Y se pide hallar cuánto vale esto y a dónde lo podríamos aproximar. Este es límite de f de 0.004 cuando x tiende a 0, o sea, a qué valor se estaría acercando. ¿Está bien? Bueno, se nos ha pasado el tiempo. Lamento los inconvenientes que hemos tenido hoy día, pero espero que ya las clases se normalicen. Vamos a continuar el día lunes entonces, a menos que haya alguna pregunta más. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Va a haber prueba de entrada la próxima semana? Sí, precisamente eso también quería mencionarles. Vamos a tomar una prueba de entrada el próximo martes. El próximo martes será una prueba de entrada. ¿Qué es lo que viene en la prueba de entrada? Vienen algunos problemas de cálculo diferencial, cálculo integral, ecuaciones diferenciales, y creo que hay 2 o 3 preguntas muy simples de programación. ¿Está bien? Entonces, esa va a ser la prueba de entrada que la vamos a tomar el próximo martes. El próximo martes no vamos a tener seminario entonces, sino prueba de entrada. Va a valer hasta 4 puntos para hasta 4 puntos para la primera prueba, para la práctica número 1. Si alguien saca de 15 para arriba, va a tener más 4 puntos. Si tiene de 11 a 14, va a tener 3 puntos. Si tiene menos de 10, de 5 a 10, va a obtener 2 puntos.
y por presentación ya será un punto a todos, ¿no? ¿Me entienden, no? Si alguien saca en esa prueba de entrada menos de 8, tiene un punto. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿esos son puntos adicionales a lo que saquemos en la primera o es parte de la nota? No, es puntos adicionales. Ya. Pero eso sí, tienen que tener en cuenta de que, por ejemplo, 18 más 4 es igual a 20. O sea, es módulo 20. O sea, nadie puede sacar más de 20. Solamente esa condición. Si alguien tiene, por ejemplo, en la práctica tiene 14 y tiene 3 puntos más, 14 más 3, 17 le corresponde, ¿no? Pero si alguien se saca 19 en la primera práctica, más 3 es 20. O sea, sería 22, pero se le pone 20, porque no es permitido poner 20. Acerca de la prueba de entrada y las pruebas que vamos a aplicar, eso se tiene que hacer se va a hacer en archivo Word, ¿está bien? O sea, ustedes me van a mandar su archivo Word para calificarlo. Y yo les voy a publicar las fechas esas, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿las pizarras de hoy lo va a colgar hoy día o para tomarle fotos, si no? Hoy día sí se ha publicado, se ha grabado la clase, entonces no va a haber problema. Yo la voy a subir hoy día mismo, la clase, y ustedes tienen ya a través del Moodle acceso al Drive compartido. Entonces, del Drive ustedes bajan la grabación de la clase del día de hoy. ¿Está bien? Y respecto a lo de ayer, yo tengo las imágenes de la pizarra hidro que hicimos ayer y eso está en el Moodle en semana 1. Bien, eso sería todo entonces. Muchas gracias. Con esto vamos a finalizar la reunión para todos. Hasta luego, jóvenes. Hasta el próximo lunes. Profesora, hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos.